Las mañanas de los días miércoles es hablar de economía. Bueno, para eso convocamos y le damos la bienvenida a nuestro economista, el señor Silvio Cañas, a quien ya lo sumamos. Silvio, ¿cómo andamos? Muy, pero muy buen día en este día miércoles, que sigue la lluvia, parece. Buen día, Nico. Buen día a toda la audiencia. Sí, sigue la lluvia. Está feo, ¿no? Está para quedarse tranquilo en casa, tomando mate, poniendo la olla para hacer una torta frita. No ir a trabajar ya, ¿viste? Ya estamos todos de paro, así un poco más. Totalmente. Está para quedarse en casa, tranquilo, viendo una serie, leyendo un libro. Claro. Nada, diga, mojarse, salir, que cada vez que salís te mojás, te embarrás. Aparte está bastante oscuro, te voy a decir, ¿eh? También está oscuro, sí. Y creo que sigue hoy y mañana también. Creo que recién el jueves puede llegar a mejorar un poquito. Sí, entre jueves y viernes te diría. Claro. Y creo que no sé si para bueno, esta semana encima está fresco. La semana que viene creo que se espera 33 grados el martes, escuché. Nos chorearon la primavera. Sí, no, tremendo. Bueno, parte de esta locura de la primavera, digamos. Lo bueno de esto es que las plantas se ponen bien. Claro. El lado positivo. Ayer veía el césped, está verde, está hermoso. Espere que lo tenga que cortar. Sí, bueno, la corté el fin de semana, por eso. Digamos. Ahora, ya la corté el fin de semana, entonces ahora lo disfruto. Claro. Y lo veo que está fuerte, está creciente, está... ya cuando se empieza a asomar ya empezás a sufrir, ¿viste? Porque decís, ay, no. Claro. El que está tranquilo también, por ahora, el tema mosquito. Pero si el martes tenemos 33 grados con la lluvia de estos días... Buen momento recordemos siempre, porque ya hubo un par de casos de dengue, sí. Ahora. Buen momento para empezar a tirar todos los cacharros o todos los recipientes de agua, porque estos días que uno se llenaron los recipientes de agua y el fin de semana empieza a hacer calor y levanta la temperatura para lunes, martes, vamos a tener una explosión de mosquitos. Y recordemos que el dengue, el Aedes aegypti, que el que transmite el dengue, está dando vuelta en nuestra zona, así que a tener cuidado con eso y empezar a este programa de tirar los cacharros, no dejar que se acumule el agua en viejas cosas, vieja cubierta, tarro y demás. No incluye la suegra eso, les aclaramos por las dudas, porque algunos la quieren sumar a eso y no va. La tira dentro del... Y bueno, a ver, dejémoslo abierto. No, tampoco le cortemos la inspiración a nadie. Claro. Ahí si encontraste un balde, la llenaste de suegra, lo tiraste y bueno, salió, ¿qué va a hacer? Vamos a encontrar en algún bolquete alguna suegra sentada con la silla mecedora después de estos dichos. Queriendo salir, queriendo colgarse y salir, poder salir del bolquete. Encima de la profundo, no está tan fácil. No es tan fácil, claro, por eso. Tengamos cuidado con eso. Bueno, ya después de haber dado los avisos parroquiales, como hacemos es cierto. Vamos a empezar a hablar de economía. A ver, primer día del mes, ya empieza a caminar el penúltimo mes del año. Un mes también que va a estar, trabajado por el tema de las elecciones, ¿no? Recordemos, en 18 días vamos a estar votando, ya vamos a tener un nuevo presidente, ya ahora entre dos candidatos nada más. Y bueno, este atravesamiento que tiene el mes por estas elecciones está cargado también de un montón de cuestiones que hace lo económico. Resolvió Massa, por lo menos, o en gran medida se está resolviendo el tema del conflicto de la nafta. Obviamente que eso vino acompañado de un aumentó un 10%, un 7,6% en realidad, en la mayoría de las estaciones de servicio, lo que nos deja una nafta cerca de los 400 pesos. Claro. Que en realidad, a ver, es una nafta que yo he escuchado un informe esta mañana que nosotros estamos comprando el petróleo a $2 y lo estamos vendiendo a 1. Entonces, cada vez que esa diferencia que tenemos de cotización, cuando no hay dólares o cuando escasean los dólares, el gobierno también empieza a retrotraer esas compras porque es muy oneroso para el gobierno. Pero si nosotros tuviéramos que salir a pagar el dólar, la nafta, con el valor que corresponde, tendríamos que estar hablando de un litro de nafta cerca de los 800 pesos. Entonces, está el 400 hoy, sí sabemos que un 7,6, que es un aumento importante, que también eso después se traslada al resto de los precios, porque sí. Sabemos que la nafta es uno de los componentes que traslada precios por toda la logística y la mala logística que tenemos en nuestro país. Eso va a significar seguramente ahora en el mes de noviembre, no en octubre, pero sí en noviembre,
un aumento también de los precios, entonces todo va aumentando hacia arriba. El otro lado también tenemos yo calculo que en estos próximos días seguramente vamos a tener algunos anuncios de parte del gobierno o de parte del ministro de Economía, actual candidato a presidente, anuncios que significan también más dinero en el bolsillo o mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Digo, ¿por qué? Porque el candidato lo quiere ganar las elecciones y él tiene hoy el poder, la posibilidad de aumentar algunos subsidios o ayuda que da, digo, jubilaciones y demás, que lo viene haciendo. Esto es lo del IFE, esto es lo de los créditos que han sacado muchos monotributistas, que ahora se amplió un poco más para los monotributistas. Entonces, todo eso ayuda para dejar un poco más contenta a las personas y que a la hora de emitir el voto lo hagan con otra, que vuelquen hacia el candidato de masa. Claro. Como cerramos el mes pasado, hay un informe que se presentó hace unos días que hablamos del dólar. Cuando decíamos eso, ¿qué pasa con los dólares? Y un poco la respuesta de por qué no hay nafta y por qué la pasamos tan mal en esta época, por todo lo que sea por importaciones. La semana pasada también se anunció que hay problemas para los insumos médicos, digamos, todo lo que es relacionado con el comercio internacional. Obviamente, acá en el estado de mercado de cambio que se presentó la semana pasada, habla de eso, del tráfico y el movimiento, las migraciones que tuvieron los dólares. La realidad es que, si bien cerró el balance comercial el mes de septiembre con un superávit, se vendió más de lo que se compró, en medida se debe a que hubo un ajuste muy importante a las compras en el extranjero. No se pudo importar todo lo que se quería, porque se vendió, si bien se vendió más, pero se vendió mucho menos de lo que se venía vendiendo años anteriores. La caída en la venta del sector oleaginosa fue de un 80% en el mismo mes con respecto al año anterior. Entonces, estamos hablando que, como siempre le decíamos, el efecto sequía del año pasado hoy se está pagando con efecto sequía en dólares y efecto sequía en el resto de la economía. Lo que se sigue manteniendo el mismo nivel, y eso no nos llama la atención, que el gobierno todavía no ha hecho mucho por combatirlo, el pago el compra de dólares por persona humana, tanto sea por gasto en tarjeta de crédito como por atesoramiento. Sigue siendo el mismo nivel, alrededor de los 580 millones de dólares, 580 millones de dólares por mes, que sigue un promedio que viene manteniéndose en los últimos meses. Lo que ha aumentado un poquito en ese movimiento es lo que se compra con tarjeta de crédito y no tanto con el dólar atesoramiento. Obviamente que sacar estos créditos, todo va haciendo restringirse para poder atesorar menos, pero sigue siendo el consumo de tarjeta en el exterior, sigue siendo uno de los principales salidas de dólares de las arcas del Banco Central. Obviamente que el sector que está por afuera de lo oleaginosa es un demandante de dinero. Siempre decimos, la soja te lo exporta y la industria te lo invierte, te lo compra, digamos. Claro. Entonces, en ese equilibrio, en esa falta de equilibrio, cuando a la soja le va muy mal o cuando al campo le va muy mal, la industria también lo resiente, ¿no? Porque no tiene los dólares suficientes para poder hacerse de los insumos, de algunos bienes de capital que son fundamentales. En todo este contexto bajó el dólar blue. ¿Por qué bajó el dólar blue? Bueno, a ver, algunos veíamos que el dólar de 1.200 era un dólar que le costaba, ¿no?, mantenerse en ese nivel. Pensemos que los días anteriores a las elecciones y pasado también a las elecciones llegó casi a 1.200 pesos, por lo menos el blue acá en Rosario. Y también la realidad es que cuando uno después, si vos querías comprar o querías vender, no encontraba que te convaliden ese precio. Te anunciaban 1.200 y vos decías, bueno, quiero vender $100 y nadie tenía que te compre los $100 a 1.200. Entonces era un precio medio ficticio. Después de las elecciones y con el resultado opuesto, que en las primarias en las generales, fueron las que ganó Massa, el mercado se desinfló un poco y empezó a desinflarse día a día. Y lo que llevó en estos días que llegó a bajar un montón. El dólar está entre 900 y 950. Claro. Entonces, fue un muy buen negocio para aquellos que pudieron vender a 1.200 o a 1.100. Fue un pésimo negocio para los que compraron esa moneda. Entonces, hoy tenemos un tipo de cambio que está más bajo. El contado con liqui y el MEP también están un poco más bajos, cerca de los 840, 850. Yo digo que es un buen momento para comprar.
en este tipo de cambio es un buen tipo de cambio para poder comprar, porque probablemente luego de las elecciones suba. Sea el ministro que sea, claro, el tipo de cambio se tiene que sincerar, tiene que volver a aumentar. Digo, no podés estar pagando $2 el litro de nafta y vendiéndolo a $1. Claro. Tenés que vender el litro de nafta a $1. Pero el dólar hoy pasa más o menos, porque el litro de nafta está a 400 pesos y el dólar está a 360. El problema es que el dólar no tiene que valer 360, el dólar tiene que valer un poco más, tal vez más cerca de los 700, que sería un número que más o menos sería para acomodar algunos precios. El riesgo de todo esto es que después de una devaluación, estamos hablando de un 100%, los precios disparen por lo menos otros 100. Y ahí sí, la hiperinflación está a metros de poder alcanzarnos, digamos. Antes estaba mucho más lejos. En este último tiempo nos hemos acercado a los peligros de la hiperinflación. Si el gobierno devalúa un 100%, que creo que debería devaluar, y que depende quién sea el próximo presidente, lo va a hacer en el corto o en el mediano o en el largo plazo, pero creo que tiende a una devaluación. Los precios vuelan por los aires, entonces a tener cuidado con eso. Todavía falta un par de días para la publicación de los índices de precios del mes de octubre. Tal vez estén los 2 dígitos todavía. El gobierno quiere que se presente un solo dígito, con lo cual sería para Massa un empujazo muy bueno para lograr, digamos, el objetivo final, que es ganar las elecciones el 19 de noviembre. Pero yo creo que puede llegar a estar en un dígito muy colgado, si no en los 2 dígitos, un 10 o un 9,9, para poder dibujarlo y decir ya bajó la inflación, pero los números demuestran que va a estar cerca alrededor del 10%. Claro. Bueno, eso es lo que vamos a estar esperando seguramente, que va a estar antes de las elecciones y que no puede retrasar tampoco Sergio Massa, y que bueno, por lo menos buscar este resultado como vos decías. Sí, es un poco de marketing, ¿no? Que vos tengas un 10% de inflación anual, mensual, es una locura. Una locura. Pero si vos lograste bajar 2 puntos, bueno, ya como que vas mostrando un logro en tu gestión. Pero el problema es que antes venía un 3 y te fuiste a un 12, entonces tampoco nos sirve eso. Pero bueno, sí, a la cara del marketing, ¿no? De que la esperanza se ve allá a lo lejos, puede llegar a ser una buena opción lograr bajar aunque sea 2 o 3 puntitos la inflación de cara a elecciones, que como decía, van a estar presentadas el 13 de noviembre, un par de días antes de las elecciones, y encima no en la veda, porque si fuera en la veda, por ahí a lo mejor los candidatos no podrían hablar mucho, pero en esto va a estar saben antes. Que tienen claro, saben que vos tenés 2 o 3 días como para hacer campaña también con el tema inflacionario. Claro, si le es favorable, ¿no? Claramente, por eso digo, si de un lado o del otro, o claro. No. O a Massa también, o a Milei también le puede llegar a servir la locura de decir, votar a Massa, seguir votando a 12% de inflación. Claro. Entonces, nada, a cualquiera de los dos le va a servir que esté publicada en esa fecha y para 2 o 3 días para hacer campaña. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de esto seguramente próxima semana. Las noticias son estas, ¿no? Hoy el tema del combustible, que atraviesa todos los temas, la economía, cada uno de la movilidad de las personas, y bueno, obviamente esto tiene que ver y repercute también en la economía. Totalmente, que bueno, que ya, a ver, esté bastante regularizado el abastecimiento es un buen punto. Obviamente que eso vino acompañado de mayor precio. En esto, el gobierno había anunciado que era por un exceso de demanda. Puede haber sido, pero también fue un ajuste que hicieron los empresarios para poder lograr conseguir un mejor precio. Y de hecho lo consiguieron, fue la negociación. Que en eso Massa es muy inteligente. Claro. Massa es muy inteligente. Consiguió las dos cosas. Dejó contento a los dos. Dejó contento a la gente que le dio la nafta un poquito más cara, y dejó contento también al empresario que pudo conseguir un mejor precio luego de esa presión. Entonces, en eso acá no hay un perdedor, sino que creo que bueno, si hay un perdedor el ciudadano a pie o en colectivo o en auto, que tuvo que pagar la nafta un poco más caro. Pero la realidad también sabemos que la nafta de ese valor es muy barata. También el otro lado es que están muy bajos los sueldos. Entonces, cuando vos empezás a hacer ese análisis, ahí sí te cuesta y no te dan los ratios. Pero la nafta de ese valor es muy económica, los sueldos están por el piso. Claro. Silvio, vamos a hablar seguramente próxima semana. No creo que ya nada nos asusta, así que no creo que la información lo merite antes, pero bueno, por las dudas dejamos la puerta abierta. Por supuesto, siempre a disposición. Un abrazo enorme y buena jornada de miércoles.
Igualmente para vos y para toda la audiencia. Adiós. Allí pasa nuestro economista Silvio Cañas, como siempre, haciendo referencia a lo que tiene que ver con la economía, la situación económica y obviamente de cara hacia dónde vamos también, ¿no? Estamos esperando ese famoso índice o número o porcentaje que indica el proceso inflacionario, que en la Argentina es galopante el proceso inflacionario que tenemos y que obviamente mucho tiene que ver con esto, ¿no? El ministro candidato Sergio Massa, y que, bueno, también como dice Silvio, podrá hacerse usado esto a favor o en contra, tanto para un candidato como para el otro al momento de las elecciones o en el tramo final, ¿no? De cara ya sí a la decisión final de quién va a gobernar la Argentina por los próximos 4 años.